preparar su camita. No, ya voy a dormir, ya no hay luz. Santo. Es difícil, la verdad. El camino, por muchas cosas es difícil. Amén. Por muchas cosas es muy difícil, pero Todo este tiempo que hace tantito frío, más si tomamos un tecito, pues más nos acomodamos, ¿verdad? Sí. Santo Dios. Mi hermano dice bien, también que Sí, Sí. está rico la cama, pero pues vámonos. Sí, Así es, mis hermanos. Está rico la cama, pero vámonos. Pues la verdad que, como dice el hermano, y no solamente el hermano dice, sino sabemos por todo lo que estamos mirando, que Cristo viene pronto. Ustedes dirán, no, es que ustedes dicen y dicen que viene. Lo que pasa que se está preparando el camino. Se está preparando el camino para que Cristo venga. Porque estas personas que del 6 de noviembre al 18 de noviembre pues estuvieron haciendo sus reuniones, acordando los mandamientos que iban a cambiar, los 10 mandamientos. No sé si han escuchado por ahí. Digo, ese no es mi tema, solamente a modo de información. Amén. Para que se vayan preparando, que de verdad, si nosotros dormimos aquí en nuestra vida cristiana, el enemigo no duerme, está preparando y se está, la verdad, adelantando todo. Bueno, no, Dios dice que todo a su tiempo, ni para adelante ni para atrás, pero está ya preparándose. ¿Qué tenemos que hacer? Pues prepararnos, mis hermanos, prepararnos para que ese día no nos sorprenda. Para que ese día no nos sorprenda, como dice la palabra. Porque de verdad que vienen cosas tremendas, pero a veces nuestro corazón es tan duro que no podemos ver el tiempo. Pero bueno, vamos a entrar a la palabra. Vamos a Mateo 13, Mateo capítulo 13. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Santo Dios, está tremenda la situación. Pero bueno, tenemos que seguir adelante mientras estamos aquí. Aleluya. Capítulo 13. Ahorita lees. Santo. Si ya lo tienen ahí. Vamos a ponernos otro momentito de pie para ponernos en las manos de Dios, leer la palabra y de ahí pues ya tomamos nuestro asiento. Otro poquito. Yo sé que están cansaditos, pero pues es para que no durmamos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ponernos en las manos de Dios, por favor. Bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das esta tarde, Señor. Sabemos, Padre Santo, que todo está en tu plan, Señor, que todo está bajo control, a pesar de las circunstancias, bendito Dios. Padre eterno, en esta hora, Señor, me pongo en tus manos, Señor, para que usted, bendito Dios, aleluya, sea, Señor, el que su Santo Espíritu fluya, Señor, en mis labios, bendito Dios, y que mis hermanos, Padre mío, puedan entender, Padre eterno, y que esta palabra, Señor, lo atesoremos en nuestro corazón, Señor, para que podamos ponerlo en práctica, bendito Dios, porque lo importante, Señor, aleluya, no es saber mucho, sino es lo que uno pone en práctica, bendito Dios. Por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ponemos tu palabra en tus manos. Amén y amén. Vamos a leer, aleluya, capítulo 13, del verso 10 al 17. Un verso ustedes, un verso yo.
yo y en el 17 nos unimos. La palabra de Dios lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Aleluya. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no sean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque es cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Santo, tome su asiento. Aleluya. Santo Dios. Pues estamos, el tema es el propósito de las parábolas, parte 2. El propósito de las parábolas, ya vimos. Yo creo que cierra la puerta bien, por favor. Bendito Dios. El propósito de las parábolas, parte 2, ya vimos la primera parte, cuando nos enfocamos en el capítulo 13, verso 1 y 2. Bendito Dios, ya lo vimos, ahora por eso vamos a ver del 10 al 17, es la segunda parte. Hace 15 días dijimos que era una parábola. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es una parábola? Ya ve como que traen esa mente, pero bien capciosa y bien retenedora. Aleluya. Si dijimos que era una parábola, bueno, vamos a volver a recordar. De verdad que aunque poquito hagan un esfuercito que se nos vaya quedando, no se nos queda mucho, ¿verdad? Poquito, pero con ese poquito que se nos quede, pues está bien. Una parábola es una ilustración terrenal para ilustrar algo celestial. O también es una comparación de algo conocido que hacemos aquí en esta tierra para comparar algo celestial o espiritual. Esa es una parábola. Pero ¿cuál es el propósito de las parábolas? Pues es lo que hemos estado desarrollando en el primer tema, en lo que desarrollamos. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Dios decidió hablarles a estas personas por parábolas? O así como dice aquí en el capítulo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. O sea, hay un propósito. Amén. Ese es el propósito de las parábolas. ¿Por qué Jesús habló por parábolas? Les dijimos que hay dos respuestas. La primera respuesta o el primer propósito fue para revelar la verdad del evangelio del reino a los suyos. Ese es el primer propósito de las parábolas. O sea, a sus discípulos y a todos aquellos que creen en Él. O sea que también a nosotros nos toca, porque nosotros creemos en Jesús, en Dios. Amén. Amén. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es, o
el propósito fue que para que sus enemigos, o sea que los que no creían en él, se condenaran solos. Y escondió esa revelación de ellos, de aquella persona que no cree. Santo. Hablamos bastantito, estudiamos un poquito bastante profundo, pero pues mis hermanos creo que ya se les olvidó, ¿verdad? Un poquito. Un poquito, ya se les olvidó un poquito mucho, ¿se acuerdan? Sí. Estudiamos, aleluya, vamos a tocar otro poquito más, sin embargo vamos a tocar otro poquito más. Como número 1 tenemos las parábolas, se revelan los misterios de Dios, revelan la verdad del evangelio del reino de Dios. ¿Sí? Las parábolas revelan los misterios de Dios y revelan la verdad del evangelio del reino a nosotros, a los suyos, a sus discípulos, cuando él estaba con ellos. Ahí lo tenemos. Vamos a estar moviendo un poquito la Biblia. Solo marquen donde vayamos. En no lo pierdan para que después, ay, ¿dónde dijo que estaba? Marquen el capítulo 13 porque ahí vamos a estar regresando en lo que nos movemos. Amén. Márquenlo para que no perdamos tiempo, porque si no nos vamos a ir hasta las 10. Gloria a Dios. Bendito Dios. Sí, entonces ahí primeramente vemos esos dos versículos, 10 y 11, dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, o sea, ellos le preguntaron al maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús les respondió y les dijo, porque a vosotros, o sea, porque a ustedes, les he dado saber los misterios del reino de los cielos. Pero les dice, mas a ellos no les es dado, no les es dado. Santo Dios. Yo antes decía, pero ¿por qué? ¿Por qué así pasa? ¿Por qué dice eso el Señor? Bendito Dios, pero pues a veces porque desconocemos pues la palabra y pues esa pregunta nos queda así, ¿por qué? Aleluya. Cada parábola tiene una verdad espiritual. Tiene una verdad espiritual escondida en un lenguaje figurado. Sí, que el mismo Señor nos ayuda a comprenderlo. Pero ahora, ¿qué es el lenguaje figurado? Sí, ahora, ¿y eso qué es? Y como siempre, pues como que uno lo investiga y luego pasan días y uno dice, ay, ¿ahora qué es? Bueno, el lenguaje figurado, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando una hija o un hijo dice, mamá se puso como fiera o como leona. No es que mamá sea un animal, ¿verdad? Lo que el hijo o la hija está expresando es que la mamá se enojó mucho, ¿verdad? Mamá se enojó mucho, se puso como fiera. Le dije que tenía novio y que me agarra de las greñas. No, Lili, no vaya a pasar eso. Y que me agarra, sí, se puso como fiera. No es que mamá sea un animal, sino que está expresando que mamá se enojó mucho. Eso es lenguaje figurado. Y entonces eso es lo que contienen las parábolas. De esa manera está ilustrado las parábolas. Entonces Jesús decide revelar el misterio del reino de los cielos a sus discípulos. Pero ahora, ¿qué es un misterio? ¿Alguien sabe qué es un misterio? Algo escondido. Algo escondido. Algo que no se ve. No ha sido revelado. Escondidas, ¿no? Y no lo reveló porque Así es. sí. Así es. Un misterio, sí, según la Biblia, solo se puede conocer por revelación de Dios. Sí, solo podemos conocer si Dios
darlo a conocer. Eso es un misterio, algo escondido, así como dicen, pero lo conocemos solo si Dios decide darlo a conocer a sus hijos. Si Dios lo... Eso es Por un eso dice, misterio. ¿cómo vas a creer los celestiales si no me crees lo que le estoy hablando en la tierra? Señor, bendito Dios. Entonces, pues, ese es un misterio, solo si Dios lo quiere revelar, lo revela. Pero en este caso, podemos ver que Jesús decide revelarle a sus discípulos las parábolas. Y por consecuencia, pues, nosotros, sus hijos, los que creemos en Él. Pero para los que no creían en Él, pues decidió cerrar y no revelarles, porque no creían en Él. Eso se escucha como, es que ahorita quizás no me vaya a entender muy bien, porque pues ya di la primera parte, ¿verdad? Ya dijimos por qué, pero espero tocarlo un poquito más abajo. Amén. Entonces Jesús decide revelarles estos misterios a sus discípulos, el misterio de las parábolas. En este caso, la parábola específicamente del sembrador, ¿verdad? Sí, y entonces les dijo a qué se refería cuando él dio esa parábola. Entonces, así como en ese tiempo Jesús estaba con sus discípulos y les explicaba todo lo que ellos no entendían, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos instruye y nos ilumina en la verdad de la interpretación de estas escrituras. Porque han oído que a veces dicen, bueno, yo leo y no entiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues pedirle a Dios que nos dé esa revelación, que ilumine nuestra mente, por favor. Yo quiero entender tu palabra cuando lea, pero aunque no mucho, aunque poquito, pero que entienda, Señor. Sí, porque tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda. Amén. Amén. Aleluya. Aunque la verdad, pues no es tan fácil interpretar la palabra de Dios. Es difícil, ¿sí? Pero gracias pues a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina la mente, ¿sí? Porque como les digo, la palabra no se entiende con la mente natural, no se entiende con la mente carnal, así como nos dice 1 Corintios 2:14. Vamos a 1 Corintios 2:14. Ya marcaron su Biblia, ¿verdad? Bueno. 1 Corintios. ¿Lo puedo leer? Amén. Adelante, mi hermano. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Amén. 2 Corintios 2:14. Amén. Sí, ya lo tienen todos, ¿verdad? ¿O no? ¿O ya lo apuntaron? Para que en casita pues lo repasen las citas. La verdad que sí es un poco difícil de repente encontrar rápido las citas, y por eso pues de repente nos come mucho el tiempo, porque nos tardamos mucho en buscar, pero pues a veces es necesario que lo comprobemos y lo veamos. Pero si ustedes me creen lo que les estoy diciendo, pues también igual no es necesario nomás apuntarlo, ¿verdad? Pero si ustedes lo quieren ver, eso es lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. O sea que esta palabra no es para los que no creen. Digo, no es para los que no creen, ¿sí? No es para los incrédulos, ya que para ellos esto es misterio, esto está escondido, ellos no lo pueden entender.
Si no pueden comprenderlas, pero es para nosotros los que creemos. ¿Por qué Dios no se los revela a ellos? Pues porque no creen, por eso no se los revela. Por eso ahí en donde leímos al último 10:11 dice, mas a ellos no les es dado. O sea, mas a ellos no les es dado. Aleluya. Entonces, en las parábolas tenemos estas grandes verdades espirituales que edifican nuestras vidas. Y son verdades solamente para los que creemos. Para los que creemos. ¿Sí? Estas parábolas son como ventanas de luz a nuestro entendimiento. ¿Sí? Para entender estas verdades espirituales. Por ejemplo, vamos a Mateo otra vez, ahí donde lo dejaron marcado. 13. Exacto, 13. Bendito Dios. Vamos. 10, pero vamos a ir ahora en el verso 24. Vamos a dar ejemplos, como le digo, son como ventanas que iluminan nuestra mente estas parábolas y podemos entenderlas. Vamos a dar unos poquitos de ejemplos. Vamos en el verso, yo voy a ir leyendo, ustedes me siguen con su mirada. En el verso 24, dice así, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, mira, dice, el reino de los cielos es semejante, o sea, es parecido. El reino de los cielos es parecido a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El 31, ahí tenemos otro ejemplo, ahí donde estamos. ¿Sí? Son comparaciones que así es como se interpreta espiritualmente estas parábolas. El 31 dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Sí? Semejante, se parece el reino de los cielos al grano de mostaza. Amén. Y el 33 dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Se parece a la levadura. 13. Sí, 13:33. El verso 44. El verso 44 dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. O sea, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Así es como de ahí se empieza a interpretar esta parábola espiritualmente. Aquí el reino de los cielos le está dando un valor, dice, le está dando un valor que tiene el reino, le está dando el valor de un tesoro. Por eso dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, se parece a un tesoro escondido. Santo Dios. Entonces estas parábolas son como esas ventanas de luz, o sea, como que se abre la ventanita y pues entra ese rayo de luz que es el Espíritu Santo y nos ilumina y pues por consecuencia pues cuando leamos, pues ya sabemos a qué se refiere. Porque cuando no sabemos nada de plano, pues lo leemos y pues quién sabe a qué se refiere, ¿verdad? Aleluya. Entonces vemos esas comparaciones y es como podemos entender las grandes verdades espirituales acerca del reino de los cielos. Aleluya. El segundo propósito lo tenemos, ahí dice, el segundo propósito, las parábolas es esconder del incrédulo el significado del misterio de Dios. Ese es el segundo propósito. Bendito Dios. Ahorita estamos viendo esos dos propósitos. ¿Cuál es el segundo, dices? Las parábolas, esconder
del incrédulo el significado del misterio de Dios. Ese es el segundo propósito. Entonces es esconder para que sus enemigos, o sea, los enemigos de Jesús, los que no creían en Él, ¿sí?, se condenaran solos. Uno dirá, pero no se supone que Dios vino a salvar. ¿Cómo no les dijo claro para que se salvaran? Pues hasta donde sabemos, Dios vino a salvar. Pero como ya dimos el primer estudio, pues ahí está, dice, no, se les quedó, pues cuánto lo siento. Así se van a quedar igual. Santo Dios, cuánto lo siento. ¿Sí? Entonces, sí, para que sus enemigos, para que aquellos que no creen se condenen solos. Escondió esa revelación de aquellos que no creían en Él. Santo Dios. El 12 y el 13 ahí en donde estamos, nuestra cita base, Mateo 13, 12 y 13 dice, ¿alguien lo puede leer? Adelante si quieren leer alguien. 12 y 13. 12 y 13. Vamos avanzando. No, avanzando. Ahorita nomás vimos que avanzando. Santo, aleluya. Bendito Dios. Hermana Lupita, usted me va a hacer reír. Dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. No, 12, mi hermana. 12, perdón. 12. Es que me quise adelantar. Es que dijo, vamos a acabar ya. Sí, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Esa? El 13 también, sí. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ve y oyendo no oye ni entiende. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, ya se quiere seguir, no vamos a tocar esos dos versos, ahorita lee lo siguiente, ¿sí? Entonces, Jesús escondió esta explicación, este misterio, para que los que no creían en Él se condenaran solos. Escondió esa revelación de aquellos que no creen en Él y hoy pasa igual. Los que no creen, Dios se esconde. Bueno, pues ya que si se le habla y se le habla y se le habla y no cree, pues llega un momento donde dice, no, pues no quiere entender, pues que no entienda. ¿Sí? Entonces, como digo, alguien podía pensar o pensamos, pues no se supone que el Señor vino a salvar a todos. O sea, ¿no será que es un poco injusto de parte de Dios, ya que ocultaba ese misterio, esa palabra de salvación? O sea, que esas personas se podían salvar si Él les revelaba y para que no se condenaran. Pero sabemos no es así, porque hace 15 días abarcamos mucho el por qué los fariseos y la multitud, por qué Cristo decidió esconder de esa multitud y de los fariseos estos misterios. ¿Por qué Cristo decidió hablar por parábolas? Porque Él les habló claramente en el capítulo 12. Jesucristo hizo muchos milagros ahí, les habló, pero ellos lo condenaron y le dijeron pues que estaba endemoniado, ¿verdad? Y de ahí en el capítulo 5 de Mateo, todo eso, Dios les habló claro, Jesucristo les habló claro, y ellos no quisieron creer, por esa razón. Amén. El 12 pues lo estudiamos bastantito hace 15 días. Entonces blasfemaron contra el Espíritu Santo estas personas, ¿sí? Porque en Jesús no había engaño y sus obras eran buenas, pero estos hombres eran tan malos y soberbios que endurecieron sus corazones para no creer. Porque Jesús les afirmó que el reino de Dios efectivamente sí había llegado y estaba entre ellos, pero ellos lo rechazaron.
Ellos lo rechazaron. Jesús, antes de enseñar por parábolas, como les digo, les enseñó claro y directo la palabra, sin rodeos. Les enseñó tal cual. Vieron las obras de justicia de nuestro Señor Jesucristo, lo que Jesús hizo, pero aún así ellos endurecieron más y más su corazón. Entonces Jesús, al ver esta actitud, una actitud tan soberbia, decidió ya no perder tiempo con ellos. Y entonces decidió hablar o enseñar por parábolas, para que no entendieran y terminaran condenándose solos. Qué tremendo. Eso de verdad que se me hace fuerte. Por eso dice ahí la parte 13, como a la mitad, dice, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Uno como dice, pues ¿cómo? O sea, parece algo, si uno lo lee, empieza desde ahí, pues parece algo injusto, ¿verdad? Como que dice, ¿cómo que el que no tiene se le quitará lo que tiene y no tiene? Se le dará. Sí, y dárselo a aquel que ya tiene más. Si estoy tomando yo como, entonces, ¿por qué me la dio si me la va a quitar? Santo. Bueno, voy a tratar de explicar eso, porque dice que le quita el que no tiene o lo poquito que tiene y dárselo a aquel, el que tiene, para que tenga más. Sí, entonces si dijéramos, pues sí, Dios es injusto, pero si empezamos a leer desde ahí, pues no vamos a entender. Pero si empezamos a leer desde atrás, pues es cuando vamos a entender. Pero sabemos que eso no es así. Ahora nosotros sabemos por qué Jesús decidió quitárselos. O sea, fue una causa justa, no es injusto. No fue injusto. Vamos a ver un ejemplo muy pobre, dijera el pastor. Muy pobre, a ver si con esto podemos captar un poquito más. Por ejemplo, alguien que se esfuerza por estudiar, es justo que por su dedicación gane una beca, ¿sí o no? Sí. Porque se esfuerza en estudiar, ¿sí? Y que esa beca le permita entrar a una escuela especializada, ¿verdad? Para estudiar alguna carrera. Esa beca o esa dedicación le abre puertas para aumentar más sus conocimientos de lo que quiere estudiar. Entonces, por esa causa, o sea, por esa dedicación, por su esfuerzo, se le dio más. Se le dio esa beca por su esfuerzo. ¿Sí? Lo contrario ocurre con un perezoso, que no se preocupa por estudiar, que nada más se va de pinta allá en la escuela y nomás se va a sentar, nomás a calentar la silla. No se preocupa por estudiar. De tal forma que lo poco que había aprendido o lo poco que aprende, pues se termina olvidándose de lo que aprendió y es reprobado el año, o sea, no pasa de año. Y en el futuro ya no logra graduarse, pues ya nomás fue a la escuela ahí de balde. Pero el esforzado, pues se le dio más porque se ganó su beca, pues estudió más, fueron a la misma escuela. Tanto. Entonces, eso es, en la vida espiritual, este principio se aplica así a una persona que sabe humillarse delante de Dios y pone atención al mensaje del Evangelio, abriendo su corazón a la fe. Entonces, conforme sigue perseverando, buscando a Dios con sencillez de corazón, su condición espiritual sigue creciendo cada día más y más y más. Pero aquellos que por su soberbia deciden no creer al mensaje del Evangelio y en lugar de eso deciden endurecer su corazón,
Entonces, lo poco de discernimiento espiritual o lo poco de conocimiento o lo mucho de conocimiento, como en este caso los fariseos tenían conocimiento, no es que no conocieran, por eso dice que se les será quitado, porque ellos tenían el conocimiento. ¿Sí? Se les quitó para que su condenación se terminara de completarse, porque ellos endurecieron su corazón. Por esa causa, por esa razón, Jesucristo les habló por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Sí, porque se negaron a entender lo obvio. Entonces el poco entendimiento espiritual, en nuestro caso, que pudiésemos tener, pues también se nos quita. Sí, porque pareciera contradictorio, porque hay otro lado que dice que los dones son irrevocables. Lo que pasa es que a veces pues leemos, porque empezamos como le digo, si empezamos a leer aquí no vamos a entender esos dones irrevocables de lo que habla. Necesitamos estudiarlo para saber de qué está hablando. Porque si empezamos a leer ahí, pues vamos a entender mal la palabra. Amén. Entonces, pero aquí podemos ver, dice, porque para que viendo no vean y oyendo no oigan, porque se negaron a entender lo obvio, o sea, se negaron a entender lo que Jesús les enseñaba. Sí, y así mismo pasa para toda aquella persona que rechaza el mensaje de Cristo. Y estamos hablando los de la iglesia, porque los de allá afuera pues ni nos están escuchando, ni escuchan este mensaje. El mensaje es para nosotros. Amén. Amén. Sé que ahora sí que cada palabra, porque el hermano Leobardo ese día pues me terminó ayudando. Gloria a Dios por la vida de mi hermano Leobardo, pues aplicó lo último que se tenía que aplicar. Bendito Dios. Por eso cuando no viene pues lo extrañamos. Bendito Dios, porque digo, ¿y ahora qué va a resumir? Santo Dios. ¿Sí? Entonces, para toda esa persona que rechaza el mensaje, pues eso le puede pasar. Lo poco de conocimiento que tiene o lo mucho que haya adquirido, pues lo puede perder. ¿Por qué? Porque rechaza la palabra. Pero podemos ver aquí Jesús, pero aún así Jesús, por medio de estas parábolas, Él trataba de despertar la conciencia de estas personas. Sí, trataba de despertar la conciencia para que vieran su rebeldía, para que vieran y se arrepintieran de sus pecados. Pero al no entender que Jesús, o sea, al no entender el propósito, el por qué había venido Jesús en esta tierra, ellos permanecían en sus pecados, permanecieron en sus tradiciones. O sea, no les caía nada bien la palabra de Dios. O sea, las enseñanzas, ¿por qué? Porque el viernes estábamos leyendo sobre el perdón. Como decíamos, si Moisés dijo que el que mata, pues hay que apedrearlo. Pero Jesús dijo, no, pero yo os digo que el que le dice a su hermano tonto, pues, necio, ya con eso, digo, santo Dios, no, pues ahora está mucho más. Entonces a ellos no les parecía eso. Porque ellos conocían la ley de Moisés, que es la misma ley de Dios. Y no les parecía eso, pero para nada les parecía. Santo Dios. Entonces, pues por esa causa, ellos se endurecieron y no quisieron creer en Jesús. Eso fue parte del juicio de Dios divino hacia esas personas que no querían entender. Porque viendo no ven y oyendo, para que viendo no vean y oyendo no oigan, ni entiendan. O sea, como dijera el dicho allá en el mundo, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír.
Ahora sí que aquí el Señor Jesús como diciendo, pues el que entendió, él entendió, y el que no, pues lo siento mucho, así se va a quedar. ¿Sí? Tremendo. ¿Sí? Y lo más triste, como le digo, esto pasa ahora también en algunas personas, que aunque vamos a la iglesia, oímos esta palabra, estas verdades de Dios, pero pues uno dice, no es para tanto, es exagerada la hermana, no hay que ser tan exagerados, no hay que ser tan extremistas, no hay que ser tan religiosos. Sí, eso dice la Biblia, yo lo sé, sí, eso dice, sí está bien eso, todo lo que dice, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Esas personas que siempre están renegando y rechazando el mensaje de Dios para sus vidas, aunque vayamos a una iglesia, pero rechacemos esa palabra, de verdad que las parábolas vienen bien duras. Yo pensé que estas parábolas eran bien suavecitas, y ahora que les he estado estudiando, tremendos las parábolas. No son suavecitas como yo lo veía. Porque digo, no, pues yo ni caso les hacía, porque, no, pues una parábola, sí, una parábola. Entonces, a esas personas les pasa eso, aunque vayan a la iglesia, pero dicen, no, es que el pastor o la hermana o el que dio la palabra, no, exagera. Yo sé que eso dice, pero no es para tanto. Yo no estoy de acuerdo. El detalle no es que esté de acuerdo conmigo, es lo que dice la palabra. Por eso le digo que esta palabra no es para la gente de allá afuera, porque de allá afuera pues no nos están escuchando. Los que estamos escuchando somos nosotros. Santo. Aleluya. Entonces, cuando siempre rechazan la palabra de Dios, pues terminan por endurecerse. Vamos a ver un ejemplo. Sí, bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo. Entre más escuchan la palabra, estas personas se endurecen más y más y más. Por eso, cuidemos nuestro corazón, porque se puede endurecer y nos puede pasar lo mismo que a estas personas, a los fariseos, a los maestros y la multitud que le seguía a Jesús. Porque al final, pues quedaron 11, porque ya ni eran 12, ¿verdad? Eran 11 de sus discípulos. Y le seguía 5,000, 14,000, o sea, no eran poquitos, porque dicen que eran demasiados. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, así como el sol tiene doble efecto, un ejemplo así, pero pues un poco pobre, porque pues no se me prendía el foquito para otro ejemplo. Así como el sol tiene doble efecto, por ejemplo, usted pone hielo en el sol y el sol derrite el hielo. ¿Sí? El mismo sol que derrite algunas cosas, endurece otras. Por ejemplo, yo es lo que más veía en mi pueblo, ¿verdad? Por eso es que digo eso, hay un charquito, pero hace un tremendo sol, ese charquito con esa poquita agua se llega a secar, y esa tierrita o ese lodito que estaba mojado, el sol mismo lo endurece. O sea, ese mismo sol, que algunas cosas los ablanda o los derrite. Por ejemplo, un plástico, si lo tiras en el sol, queda bien blandito, o el hielo lo derrite. Pero si pones barro o ese poquito de lodo, queda duro. Bueno, así es la palabra de Dios, tiene doble efecto. Cuando rechazamos la palabra, llega un momento que se endurece nuestro corazón y ya no nos entra por más que nos digan.
Aleluya. Santo. Entonces los que están abiertos a Dios y son humildes de corazón, Dios los hace más sensibles, flexibles y moldeables. Pero los que rechazan continuamente la palabra de Dios, aunque vayan a una iglesia, le digo, sí, pero están siempre diciendo, eso no, eso tampoco, no, eso no me gustó, no sé cuánto. Estas personas, porque estamos viendo el ejemplo de los fariseos, lo que les pasó, porque ellos iban a escuchar el mensaje de Dios, pero ellos no iban con esa intención. Ahorita lo vamos a ver más abajo. ¿Sí? Entonces, pero no, pues no me gustó, no me gusta esto, no me gustó aquello, no me gustó. Eso pasa. Estas personas siempre están poniendo pero. Entonces, esa misma palabra los endurece. Y eso es lo que le pasó a esta multitud, como les digo. Y eso mismo les pasa a las personas hoy en día, pues aunque vayamos a la iglesia. Entonces, por eso digo, tengamos cuidado, mis hermanos. Tengamos cuidado. Es una advertencia. Es una advertencia para cada uno de nosotros. Sí, porque va a llegar un momento donde la palabra no va a hacer efecto en nuestras vidas si rechazamos lo que el Señor nos dice. Y así se va haciendo duro el corazón hasta que ya no le entra nada. Aleluya. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Para poder escuchar su palabra con un corazón abierto y sincero. Hay que cuidar el corazón. Bendito Dios. Vámonos a Mateo 21, ahí adelantito. Dejen marcados 13, porque ahorita regresamos. ...21, 23. Bendito Dios. 21, 23. Vamos, para que vayamos, yo lo voy a ir leyendo y ustedes voy a parar en algunos para explicar y para que me sigan con la lista. Dice así, Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, sí dice eso, ¿verdad? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Por qué le dijeron eso? Porque ellos le tenían envidia a Jesús. Ellos oían sus enseñanzas, pero las rechazaban. Las entendían, pero no las obedecían. Ese es lo peor del caso, que a veces entendemos la palabra, entendemos lo que nos quiere decir, pero no la obedecemos. Ahí está la gravedad del asunto de estas personas de hoy en día en la iglesia. El 24 dice: respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y miren lo que entonces dice, ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y entonces Jesús les contesta: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea que ellos entendían, pero no querían obedecer. Y así pasa con ahora también nosotros, con los cristianos. A veces entendemos la palabra, pero no queremos obedecer. O sea, qué pasaje tan increíble. Entonces Jesús les contestó así porque él sabía a lo que venían. Ellos venían para
hacerle agresión, o sea, para agredirlo, para tenderle una trampa. Ellos no estaban interesados en su mensaje. Ellos rechazaban el mensaje. Qué tremendo. Imagínense, ellos oraban para que viniera el Mesías, y aún ellos lo siguen haciendo, ¿verdad? Ellos oraban para que viniera el Mesías. Lo tenían ahí enfrente y no le creyeron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban celosos, porque le seguía mucha gente a él. Por eso, por celos, por envidia. Entonces estas personas se acercaban no para escuchar su palabra y no para obedecerla. O sea, lo escuchaban, lo entendían, pero no la obedecían. Bendito Dios. Entonces, por eso es que dice, ¿con qué autoridad esas cosas? Entonces Jesús les dice, yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, pues entonces yo también les contesto. Por eso les dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos dicen que empezaron como a hablar entre ellos. Si decimos que del cielo, pues entonces nos va a decir por qué no creyeron. Entonces ellos entendían porque ellos conocían las escrituras. O sea, no eran cualquier persona, ellos conocían. Y si decimos del cielo, nos va a decir entonces por qué no le creyeron. Y si decimos de los hombres, pues el pueblo nos va a apedrear. No, pues mejor decimos, no sé, no sabemos. Entonces Jesús les contesta, pues tampoco yo les contesto. Santo, bendito Dios. 28, ahí vamos, el 28 dice, pero ¿qué os parece? Ahí el 21, 23, digo 21, 28. ¿Sí? ¿Pero qué os parece? ¿Eso dice? Sí. Ajá. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo, sí señor, voy. Y no fue. Entonces les hace la pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos contestaron, ellos dijeron, el primero. O sea que ellos entendieron, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, lo que Jesús les estaba diciendo es que ellos no se arrepentían, aunque escuchaban la palabra, no se arrepentían, pero aquellos que eran desechados, que eran tratados de lo peor como pecadores, ellos sí se arrepentían y ellos son los que entraban al reino de los cielos. Como diciendo, ustedes aunque escuchan no se arrepienten, los que se arrepienten son los que van adelante de ustedes. El 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Sí? Entonces en esta parábola la enseñanza es creer en el Hijo de Dios. Amén. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Amén. Ahí adelante el 33. Pues nos va a poner a leer toda la Biblia, no nomás un poquito. Aleluya. El 33 dice, oíd otra parábola. O sea, como ahí los tenía sentados, ¿no? Ahí todos. Y les dice, oíd otra parábola. Espérenme tantito. O sea, no se me aburran. Oigan otra parábola, vamos a leer. Santo. Oíd otra parábola. Esto está bien interesante. Se pone interesante. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cerró de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos,
envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Amén. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo aquí es que mandé a profetas que les hablaran de su pecado para que se arrepintieran. Pero ¿qué hicieron ustedes? Los golpearon, los mataron. Sí, eso es lo que les estaba diciendo. Entonces ellos estaban entendiendo esta parábola. No es que no la entendieran. Ellos entendían. Ellos entendían. Pero a la vez, esta misma parábola o esta misma verdad los estaba endureciendo. Porque no es que quisieran poner en práctica o se quisieran arrepentir. No. Por eso es que los estaba endureciendo más esta palabra. Y pasa eso, a veces como que cuando la palabra te llega, o sea, porque luego pongo muchas prédicas, ¿no? Así, y la palabra me llega y me hago como que la que no escucho, pero bien que estoy escuchando, ¿sí? Me hago como que estoy, pues preparando mi café o haciendo algo, me hago como que la que no escucho, pero bien que estoy escuchando, como que esa palabra te incomoda un poquito, ¿sí o no? Sí. Sí, pero pues porque te está llegando al corazón, pero si uno decide no creer y no ponerlo en práctica, no obedecerlo, pues esa misma palabra puede endurecerte. Amén. Sí, porque las personas difícilmente pues aceptemos nuestro error. Lo peligroso es cuando cerramos nuestro corazón, sí, porque ellos cerraron el corazón porque a ellos no les interesaba la palabra que Jesús les daba. Ellos escuchaban las enseñanzas de Jesús, pero solo era para encontrarle alguna falta, algún error, para poder acusarlo. Ajá. Santo Dios. Y no es que hicieran caso a la palabra. Así que tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado lo que hacemos con esta palabra, lo que recibimos cada domingo, cada miércoles, cada que se comparte la palabra. No importa que lo comparta acá, el que lo comparta, que lo recibamos con ese corazón sencillo. Bendito Dios. O sea que tengamos cuidado qué es lo que hacemos, lo que escuchamos cada domingo. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Eso es en lo que hay que tener cuidado. Porque si no, esa misma verdad nos puede endurecer y nos puede pasar como los fariseos y los escribas y aquella multitud. Aleluya. Entonces el 37, él mismo dice, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vinieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Y les dice, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con él, con aquellos labradores? Le dijeron, o sea, ellos mismos le contestaron, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Ellos mismos estaban respondiendo, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Escucharon? Amén. Ya no necesito explicarle. Santo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere le desmenuzará.
Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Increíble, o sea, entendieron que hablaba de ellos. No es que no entendieran, entendieron. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo. Cuando se habla, se predica esta palabra, tiene que llegar a nuestro corazón. Pero también hay dos reacciones. Hay dos reacciones en las personas que escuchamos. Como le digo, yo como que estoy escuchando y como que no escucho. Hay dos reacciones cuando se predica la palabra. Uno que cree en la palabra y viene a su vida una vivencia de esta palabra. Viene ese arrepentimiento, esa convicción, viene esa fe, viene esa obediencia, viene el temor de Dios y la santidad cuando oye esta palabra y recibe y empieza a vivirla. Estas personas que reciben la palabra con humildad, con sencillez de corazón y reconocen que están mal, y le dicen al Señor, perdóname, estoy fallando aquí, estoy fallando allá, perdóname por esto o por aquello. O sea, le piden perdón a Dios. El Señor obra en sus vidas. Pero la otra reacción de las otras personas, oyen la palabra, también lo entienden. Saben que Dios les está hablando, como los escribas y los fariseos. Pero oyen y no hacen. Entonces, al no poner en práctica la palabra, cada vez más y más se van endureciendo. ¿Sí? Entonces, una parte de la palabra también dice, porque no son los oidores que se salvan, sino los que hacen la palabra de Dios. Así que, pues pedirle a Dios que nos ayude a ser hacedores. El 45 dice, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entendieron la parábola perfectamente, pero no tuvieron la revelación que los convirtiera, porque ellos rechazaban y cerraron su corazón a la palabra de Dios. Qué tremendo, de verdad. Entonces Jesús enseñó por parábolas para hacer entender la verdad para los que sí creían y obedecían, pero al mismo tiempo ocultar la verdad para los que lo rechazaban. Y siempre ha habido pues estos dos tipos de personas, ¿verdad?, en las iglesias. Sí, que se les habla con la verdad y no quieren aceptar y pues quedan en la oscuridad, viendo no ven y oyendo no oyen. Sí, como les digo, dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ni peor sordo que no quiera oír. Pues entonces el que entendió, entendió. Sí, porque vino aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso evangelio. Pero esta gente religiosa no tenían hambre ni sed de justicia. O sea, ellos no querían nada con Dios. No querían nada con Dios. Sus ojos, cerraron sus oídos y sus corazones, que aunque iban al templo, aunque hacían los sacrificios, aunque hacían oraciones, ¿sí? Pero sus corazones estaban cerrados. Y pues sigue siendo la misma historia en las iglesias. Ya 2 puntitos y acabamos, ya estos son cortitos. Las parábolas son el cumplimiento profético de la palabra de Dios.
Vamos a leer el 14 y el 15, ahí del capítulo 13, para poder acabarlo. No, ya no me voy a alargar tanto, les prometo. Bueno, no tanto les prometo, unos 20 minutos. 14 y 15. 14 y 15. Dice que de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Sí? Como podemos ver, la enseñanza de estas parábolas era parte del cumplimiento profético de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús nos dice que estas personas que no entendían los misterios de Dios, se cumple en ellos la profecía que Isaías dijo. Isaías, si quieren anótenlo por ahí, Isaías 6, 9 al 10. Esa es la profecía que se cumple en ellos. 6, 9. 6, 9 al 10. Donde vemos que el profeta... 6, 9 al 10. Donde vemos que el profeta Isaías fue enviado a hablarle a ese pueblo terco y de duro servicio. ¿Sí? Entonces Isaías, les voy a leer lo que les dijo. Y les dijo el Señor, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que vean con sus ojos. Para que no vean. Para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Esta profecía se vino a cumplir en ellos. Santo Dios. Sí, así como Isaías, Jesús estaba frente a ese pueblo incrédulo, sí, que ese pueblo no estaba dispuesto a hacer a un lado todos sus perjuicios, todas sus tradiciones, sus pecados, su religiosidad, para que el evangelio los transformara. Sin saber, amén, sin saber, ellos se estaban comportando como sus antepasados y se estaba cumpliendo esta profecía de Isaías que habló, creo, como 700 años atrás. Amén. Santo. El cuarto, ya vamos a terminar, el 16 y el 17. Las parábolas traen bienaventuranzas a la vida de los cristianos. Aquí mismo. Ahí mismo, 16 y 17. Dice, ahí en el 13, 16, ya vamos a acabar estos versículos. Dice 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. O sea que los profetas que vivieron, ellos desearon ver y ellos no vieron lo que los discípulos y lo que nosotros estamos viendo, o sea, por medio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo a nuestro entendimiento. Amén. Finalmente, las parábolas del Señor Jesús traen a nuestra vida una verdadera bienaventuranza. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que eran dichosos de ver y oír estas parábolas. Y no solo eso, sino que eran dichosos de entenderlas, porque muchos profetas y justos de la antigüedad desearon haberlo visto, pero no pudieron, porque estos misterios no habían sido revelados para ellos. Se vino a revelar cuando Jesús vino. Jesús lo reveló. Amén. Aleluya. Y así hoy también esto es para nosotros. Somos bienaventurados
de tener el entendimiento para poder comprender los misterios de Dios. Aquellas cosas que en el Antiguo Testamento estaban ocultas al entendimiento del hombre, sí, pero que ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, se nos ha revelado a todos nosotros los que creemos en Jesús. Sí, estos grandes misterios que Dios ha sido revelando o ha ido revelando hoy a las iglesias, misterios como para los profetas era un misterio, se hablaba, pero ellos no sabían, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Por ejemplo, el milenio nosotros lo vemos lejano, el rapto lo vemos más cercano, se nos ha revelado, a ellos no. A nosotros sí, a la iglesia sí, a la segunda venida de Cristo. A ellos no se les fue revelado, a nosotros sí. Sí, entre otras revelaciones. Pero sobre todo se nos ha revelado la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo más maravilloso en nuestras vidas. Eso es lo que nos tenemos sentir o debemos sentirnos privilegiados de verdad. Sí, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. Eso lo dice en Colosenses 1, 26, 27, anótelo. Sí, este misterio que estaba escondido, Colosenses 1, 26, 27. Santo Dios. ¿Sí? El misterio dice que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La última cita. Colosenses 1, 26, 27. Entonces, a nosotros se nos ha dado comprender este misterio, porque nuestros antepasados no lo comprendieron, no se les fue revelado. Esta es la verdadera bienaventuranza para aquellos quienes el Espíritu Santo nos lo revela. Amén. Aleluya. Vamos a concluir. A lo largo de los meses del ministerio de Cristo, oyeron ampliamente el llamado al arrepentimiento, de cómo vivir la vida que Dios demanda. O sea, esta gente lo oyeron a lo largo del ministerio de Jesús, de esos meses que Él les enseñó. ¿Sí? Sobre todo tuvieron la evidencia real del Salvador prometido que había sido enviado. Sí, pero ellos una y otra vez rechazaron la voz de Dios que les hablaba directamente al corazón. Fueron insensibilizándose y endureciéndose porque no creyeron, por incredulidad. De modo que Dios mismo actuó sobre ellos, confirmando aquel endurecimiento. Porque rechazaron la bondad y el amor de Dios que se ofrece en el Evangelio. ¿Sí? Y al rechazar nosotros también esta bondad, este amor que Dios nos ofrece en este Evangelio, es como pararnos nosotros mismos al borde del infierno. ¿Sí? Estas advertencias es para aquellos que insisten en rechazar el Evangelio, que prefieren seguir aferrando a sus tradiciones, a muchas cosas de este mundo, y cierran el corazón, amén, para que el Señor Jesucristo no pueda transformar esa vida. Sí, esta enseñanza, como le digo, es para nosotros, los que estamos oyendo. Sí, este Evangelio es para nosotros, no es para los de allá afuera, es para usted y para mí. Amén. Así como este pueblo no quiso escuchar, no quiso ver lo que era obvio, cerró su corazón
y a causa de eso el corazón de ellos se endureció. Esto es lo que pasa con las personas que cuando escuchan sermón tras sermón, pero no cambian su actitud. Entonces llega el momento donde Dios los deja solos y terminan creyendo cualquier cosa menos lo que dice la palabra. Si terminan en una iglesia falsa, en una iglesia apóstata, terminan atrás de un falso pastor, de un falso apóstol, y entonces sí, a ellos hasta se gozan y dicen, no, aquí sí hay poder, aquí sí se mueve el Espíritu Santo, aquí sí hay unción. ¿Por qué? Porque su corazón se cerró. Ven donde no lo hay y dejan donde hay palabra. Dios les ciega la mente para que no entiendan la verdad. ¿Por qué? Por cuanto estas personas rechazaron la verdad del Evangelio. No quisieron escuchar la voz de Dios cuando se les habló. Por eso dice también la palabra que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y no les resplandezca la luz del Evangelio y terminen en una secta. Esta es la urgencia de hacer ese llamado del Evangelio, al llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Pensemos un momento en la eternidad, porque aquí no somos eternos. Un momento en la eternidad, allá donde pasaremos para toda nuestra vida, y venga ese temor en nuestro corazón. Santo. Consideremos que el único camino de nuestra salvación es nuestro Señor Jesucristo, para que nos aferremos a ella lo más pronto posible. Aleluya. Jesús usó estas ilustraciones, estos ejemplos, para que nos resplandezca la luz del Evangelio. Ahora que nosotros tenemos esa revelación, ese entendimiento que Dios nos ha dado, esa gracia de entender, ese favor de entender, porque no es de nosotros, es el favor de Dios para poder entender, es por la misericordia de Dios. Dios les bendiga, pónganse de pie, vamos a orar. Cada quien que ore con su Padre. Amén. Ahorita recogen sus cositas. Vamos a orar. Bendito Dios.